En 2005, en la Ciudad de México, comenzaron a aparecer maletas abandonadas en distintos puntos de la ciudad. A simple vista, parecía un simple equipaje olvidado, pero lo que había dentro se convirtió en uno de los hallazgos criminales más perturbadores de ese momento. Empezaron a realizar investigaciones y finalmente llegaron a un hombre en específico llamado Raúl Ociel Marroquín, cuya frialdad y violencia terminaron revelando una historia mucho más oscura de lo que parecía. Raúl nació en la década de los 80 en Tampico, Tamaulipas. Durante años insistió en que había crecido en un entorno lleno de cariño, pero con el tiempo, especialistas concluyeron que su infancia, en realidad, había estado marcada por violencia familiar. Tuve una infancia meramente normal, como la de cualquiera, dentro de, digamos, pues un nivel económico bajo, padres honrados, una familia numerosa, éramos 6 hermanos en total, y pues tuve una infancia muy feliz, llena de cosas maravillosas. Mis padres me enseñaron principios morales que yo desafortunadamente en mi juventud pasé por alto, y bueno, hice los crímenes que cometí. Esa contradicción hizo pensar que gran parte de lo que contaba sobre su pasado no era más que una forma de ocultar traumas profundos y construir una versión distinta de su propia historia. Cuando cumplió 19 años, decidió ingresar al ejército mexicano con la intención de estudiar medicina. Lo logró y se convirtió en sargento primero de sanidad, pero más tarde fue expulsado por conductas violentas e inapropiadas. Algunos años después, en 2005, se mudó a la Ciudad de México sin un solo peso, pero con una idea muy clara de lo que quería hacer. Comenzó a vivir en la colonia Asturias junto a Juan Enrique Madrid, quien se convertiría en su cómplice. Juntos eligieron como objetivo a hombres de la comunidad LGBT, convencidos de que muchas víctimas no denunciarían por miedo al rechazo o a exponer aspectos personales de su vida. La dinámica siempre era la misma. Raúl se acercaba a sus víctimas en bares, mostrando una personalidad agradable con la intención de ganarse su confianza. Mientras conversaban, les comenzaba a hacer preguntas que parecían normales dentro de una plática casual, pero en realidad el único propósito era averiguar cuánto dinero tenían, si vivían solos y qué tan vulnerables podrían ser. No estaba buscando compañía, estaba identificando a quienes consideraba blancos fáciles. La primera vez que lo hicieron fue en un hotel. Privaron de la libertad a un joven, pidieron rescate a su familia y una vez que obtuvieron el dinero, lo dejaron en libertad. Pero para ellos eso fue un grave error que no volverían a cometer. Después empezaron a cambiar su método, así que comenzaron a llevar a las siguientes víctimas al departamento donde ambos vivían para así tener más control de la situación y menos posibilidades de ser descubiertos. Así ocurrió con Jonathan Razo. Una vez que llegó al departamento con Raúl, lo sometieron usando técnicas que había aprendido en el ejército. Enseguida, le exigieron dinero a su familia, pero aún así, después de recibir el dinero, lo mantuvieron privado de su libertad durante unos días más. Después de eso, le quitaron la vida y metieron su cuerpo dentro de una maleta que más tarde abandonarían cerca del metro Chabacano. Su siguiente víctima sería Ricardo López, que trabajaba en una televisora y a quien obligaron a pedir dinero a su familia antes de quitarle la vida. Después vinieron más víctimas y, con cada caso, la violencia fue aumentando, al mismo tiempo que también crecía la seguridad de Raúl de que podía seguir haciéndolo sin consecuencias. Pero la confianza con la que cometían esos crímenes se fue acabando luego de que empezaron a abandonar las maletas cerca del edificio donde vivían. En el trayecto en el que dejaban las maletas, estas quedaban marcadas por las ruedas, y esto hizo que las autoridades dieran con el lugar rápidamente. Al entrar al departamento encontraron identificaciones, tarjetas bancarias y objetos personales de las víctimas, además del lugar donde cometían los crímenes. Finalmente, el 23 de enero de 2006, Raúl fue detenido afuera del edificio. No puso resistencia y, al contrario, se le veía muy tranquilo e incluso arrogante.
Su reacción y declaraciones posteriores dejaron claro que nunca hubo remordimiento real, solo la molestia de haber sido descubierto. ¿Tú eres homosexual? No. ¿Por qué los jóvenes? O sea, ¿hay algún resentimiento en especial? No hay ningún resentimiento, repito. Era simplemente porque se me facilitaba este perfil de víctima. No tengo nada para pensar específicamente en contra de ese grupo de la sociedad. Sin embargo, a estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la propiedad. Dijo que no se arrepentía de nada y que si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado. Esa forma de pensar dejó claro desde el principio que no se trataba solo de un asesino, sino de alguien que veía sus propios crímenes con un nivel de cinismo difícil de comprender. Tras declararse culpable de todos los crímenes, fue condenado a casi 300 años de prisión, mientras que su cómplice, Juan Enrique Madrid, desapareció y hasta el día de hoy no se sabe nada de él. ¿Piensas en tus víctimas, Raúl? Sí. ¿Qué piensas? Bueno, se la pongo así. Cuando tuve oportunidad en los primeros años de prisión, seguía yo con mis pensamientos de la calle y seguía buscando el dinero y seguía buscando apoderarme de cosas que no tenía que tener. Fui extorsionador telefónico, tuve mi periodo en esas actividades y ahora entiendo que tal vez hasta hice más daño con un teléfono y con mi voz que con las manos y mis víctimas por las que estoy. Y me arrepiento de todo eso me arrepiento. En los años 60 se descubrió uno de los casos más oscuros en México, el caso de las Poquianchis, 4 hermanas que convirtieron un rancho en Guanajuato en un verdadero infierno. Todo salió a la luz cuando Catalina Cortés, una joven que logró escapar de ese lugar, llegó desnutrida, golpeada y al borde de la muerte para denunciar lo que pasaba ahí dentro. La policía siguió su testimonio hasta el rancho Loma del Ángel, y lo que encontraron fue a decenas y decenas de mujeres que estaban encerradas, golpeadas y obligadas a prostituirse. En el patio trasero había fosas clandestinas con cuerpos mutilados, huesos y restos de embriones. Las hermanas González Valenzuela habían crecido rodeadas de violencia. Su padre era policía, alcohólico y llegó incluso a encarcelar a una de sus hijas como castigo. Con los años, transformaron todo ese odio en negocio. Abrieron cantinas y burdeles donde reclutaban jovencitas con engaños. Les ofrecían trabajo, les prometían muchas cosas, pero cuando llegaban las convertían en esclavas. Les daban ropa o maquillaje y luego les decían que lo debían todo. Así las mantenían atrapadas y si alguna enfermaba, envejecía o quedaba embarazada, simplemente dejaba de servirles. Ahí empezaba lo peor, las golpeaban, las mataban o las enterraban vivas. Durante casi 2 décadas, entre 1945 y 1964, se calcula que asesinaron a más de 90 mujeres, aunque hay quienes dicen que fueron más de 150. Su red creció con ayuda de policías, políticos y militares, que además de protegerlas, eran clientes frecuentes. Por eso su negocio sobrevivió tanto tiempo. Cuando fueron descubiertas, 3 de las hermanas fueron condenadas. Delfina murió en prisión, aplastada por una cubeta llena de cemento. María Luisa murió de cáncer. Y María de Jesús, la última, logró salir libre años después. Pero la historia no terminó ahí. En 2002, décadas después, se encontraron más restos humanos cerca de una de sus propiedades, pruebas que confirmaban que el horror había sido mucho más grande de lo que se contó. Hasta hoy, las Poquianchis siguen siendo el nombre más temido cuando se habla de crímenes cometidos por mujeres en México.
Casa de las Poquianchis era bastante grande. Incluso aquí nos platican algunos habitantes de aquí del Salto que era una de las casas más grandes de todo este lugar, ya que abarcaba prácticamente toda una cuadra completa. Aquí, como se dan cuenta, miren, también tiene otras barras metálicas bastante bien soldadas, ya que este lugar, después de que fue descubierto el caso de las Poquianchis, los familiares decidieron sellar por completo este episodio en sus vidas, ya que la historia de las Poquianchis sin duda fue una de las más terribles conocidas en la historia de México, amigos. Yo soy de aquí del Salto y pues veía uno todo eso cuando andábamos en la noche que salíamos. Esto era muy feo. Aquí trabajaban, era de a fuerzas, que tenían que trabajar la gente aquí. ¿Qué le dijiste al que mataste? Pues lo maté y después de lo maté me lo pondí. A finales de los años 70, en una ranchería de Tabasco, nació Gumaro de Dios dentro de una familia numerosa. Tuvo una infancia difícil, marcada por el abuso por parte de un familiar, cuando solo tenía 6 años. Esto generó que empezara a tener cambios muy fuertes en su comportamiento. Mientras iba creciendo, su estabilidad emocional y psicológica empezaba a deteriorarse cada vez más. Durante su adolescencia fue atropellado por un tráiler, lo que le dejó varias secuelas en su salud. Aun cuando ya se había recuperado, seguía en él un comportamiento desconcertante que nadie lograba entender. Notaban en él episodios de aislamiento, fantasías extrañas, abuso de sustancias y comportamientos perturbadores. También comenzó a presentar señales de problemas mentales más profundos, incluyendo episodios en los que hablaba solo, reía sin motivo aparente y alternaba entre actitudes agresivas y desconectadas. Su padre, incapaz de controlar la situación, decidió enviarlo al ejército cuando tenía 14 años, pensando que la disciplina podría corregirlo, pero esto fue en vano, pues mientras estuvo internado en el ejército, atacó a un superior con un cuchillo y terminó huyendo de ahí. Regresó a Tabasco, pero lejos de cambiar, su vida tuvo más descontrol. Comenzó a refugiarse en las drogas y el alcohol y la violencia comenzaron a formar parte constante de su entorno. Mientras estaba envuelto en todo este ambiente, cometió uno de sus primeros delitos, pues abusó sexualmente de uno de sus sobrinos de apenas 1 año de edad, por lo que fue encarcelado, aunque oficialmente la condena solo estuvo relacionada con un robo. Cuando salió de prisión, se fue a Quintana Roo, donde continuó teniendo la misma forma de vivir, consumiendo sustancias y relacionándose con ambientes violentos, lo que hizo que asesinara a un hombre con un machete en la región de Mahahual después de haber tenido una confrontación con él. Decidió escapar hacia la selva, donde se encuentra la frontera con Belice. Ahí conoció a un anciano al que describió como un brujo maya, alguien a quien llamaba el Sabio, y a partir de entonces comenzó a hablar de una promesa relacionada con matar a 3 personas. Tiempo después conoció a Raúl González, un joven de 19 años que también consumía drogas y había desertado de la escuela militar. Comenzaron una relación sentimental y se fueron a vivir juntos a una palapa abandonada, cerca de la carretera entre Chetumal y Playa del Carmen. Sobrevivían robando, pidiendo dinero o teniendo encuentros sexuales con turistas a cambio de dinero. El 12 de diciembre de 2004, ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero cuando se terminaron, Gumaro le exigió a Raúl un dinero que supuestamente le debía, a lo que Raúl le dijo que no tenía cómo pagarle. A partir de esto comenzó la agresión por parte de Gumaro hacia Raúl. Primero lo golpeó con un cable grueso hasta dejarlo inconsciente. Cuando Raúl despertó, Gumaro volvió a exigirle el dinero, pero al no obtener respuesta, tomó un bloque de concreto y se lo lanzó a la cabeza. Siguió golpeándolo hasta destrozarle el cráneo y finalmente lo estranguló con el mismo cable hasta quitarle la vida. Después ya me prendió la idea de yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo fui colgando vivo, así boca para abajo lo colgué. Le di en la cabeza para que dejara de gritar, te voy a gritar. Me desangró el guato. Lo agarraba yo para boxear. Sí. Y patada que le daba yo. Y ahí lo tenía yo. Ya la siguiente noche fue que yo lo voy a bajar a este vato. Y lo voy a comerlo. Y no tengo comida.
Gumaro comenzó a desmembrarlo, le extrajo los órganos y cortó sus extremidades. Fue al mercado y compró ingredientes que usó más tarde para preparar las partes del cuerpo de Raúl, y durante varios días se alimentó de su cuerpo. Días después, Gumaro invitó a un amigo conocido como La Parca y le ofreció de esta comida. Al inicio la aceptó, pero de inmediato se dio cuenta de que dentro de la palapa había restos humanos. Salió aterrado del lugar, se lo contó a las personas más cercanas que encontró y avisaron a la policía. Cuando las autoridades llegaron el 14 de diciembre de 2004, se encontraron con una escena extremadamente fuerte, pues Gumaro estaba dormido en la hamaca, abrazando el torso mutilado de Raúl. Había restos por toda la palapa y señales obvias de que había cocinado la carne para comérsela. Gumaro confesó todo lo que había hecho y lo hizo con una frialdad que dejó impactados a los investigadores. Dijo que siempre había tenido curiosidad por probar la carne humana e incluso comparó su sabor con la carne de borrego, así que no mostraba arrepentimiento alguno. Ya en la cárcel seguía comportándose de forma violenta y perturbadora. Llegó a mutilarse su oreja para comérsela, amenazaba a los demás internos y su comportamiento era tan impredecible que generaba miedo en otros presos que se consideraban peligrosos. Tras varias evaluaciones psiquiátricas se llegó a la conclusión de que padecía esquizofrenia paranoide, con delirios, alucinaciones y pensamientos profundamente alterados. Incluso seguía hablando de completar una tercera víctima como parte de aquella supuesta promesa hecha años atrás a un brujo. También decía que al haberse comido a Raúl, lo había hecho para absorber sus capacidades y apropiarse de él. Tiempo después se supo que estaba enfermo de SIDA, haciendo que su salud se deteriorara hasta que falleció en septiembre de 2012. Con solo 34 años, Gumaro de Dios fue conocido como el caníbal de Playa del Carmen, quedando como uno de los peores casos de canibalismo en México durante la década de los 2000. Gumaro no quería perder a su pareja, obviamente. Quería que él estuviera ahí. Pero al mismo tiempo, pues, ese impulso, ese momento, lo dominó y empezó a consumirlo. Y quiero leerlo como él lo dice, textualmente me dice: "Comía el pelón y sabía delicioso, como a borrego. Por eso quise asarlo todo y por eso hice un caldo con sus riñones e hígados. Me encantó". Macario Alcalá Canchola nació en los años 30, dentro de una familia humilde en la capital de México. Tuvo una infancia difícil, pues desde muy pequeño tuvo muchas carencias y una gran necesidad de reconocimiento y que todos supieran de él. Cuando cumplió 18 años se enlistó en el ejército, pero rápidamente lo expulsaron por indisciplina, así que comenzó a vivir con ese resentimiento en los próximos años. Más tarde ingresó a la policía usando el nombre falso de Fernando Ramírez Luna, pero al poco tiempo fue despedido ya que tenía varias acusaciones por abuso de autoridad y violencia excesiva. Llegó a casarse y tener hijos, aunque la relación terminó y su vida personal empezó a deteriorarse. Además de que empezó a desarrollar una obsesión con Jack el Destripador y se empezó a obsesionar con él ya que había alcanzado fama a través de los crímenes que cometió, haciendo que creciera más su narcisismo. Cuando tenía alrededor de 30 años comenzó a cometer los primeros crímenes contra mujeres. Su principal objetivo eran trabajadoras sexuales porque las consideraba blancos fáciles y pensaba que sus casos no recibirían demasiada atención. Las convencía de ir a hoteles y, una vez a solas, las golpeaba y estrangulaba, dejando los cuerpos sobre las camas y procurando no dejar pistas claras. Así fue como conoció a Julia González Trejo, una mujer de 32 años y madre de 4 hijos. Trabajaba en el cabaret El Imperial como trabajadora sexual. Siempre lidiaba con clientes desconocidos y tenía que aceptar el riesgo de su trabajo porque necesitaba dinero. Cerca de ahí conoció a Macario en un bar, quien se hizo ver como un hombre amable, carismático y platicador, pero le dijo que se llamaba Fernando García, le invitó un trago y la plática fue fluyendo lo suficiente para que Julia aceptara ir a un hotel con él.
Cerca de medianoche llegaron al Hotel Trigales en la colonia Guerrero y subieron a la habitación 26 para pasar la noche juntos. Julia no tenía idea de que todo eso era falso. Después del encuentro sexual, Macario se negó a pagarle. Julia reaccionó molesta y él la tomó del cuello con la mano derecha, girando los dedos hasta dejarla sin vida. Luego escribió en el espejo con el lápiz labial de la víctima un mensaje donde firmaba como Jack Mexicano. Antes de irse se llevó la ropa de Julia, dejando el cuerpo desnudo sobre la cama, aún con los tacones puestos. Para ese momento ya había perfeccionado un patrón, pues siempre buscaba a trabajadoras sexuales en cantinas o avenidas. Se ganaba su confianza y las llevaba a hoteles donde las agredía y las estrangulaba. El cadáver fue encontrado a la mañana siguiente por empleados del hotel. Gracias a una identificación que llevaba en su bolso, pudieron reconocerla rápido. Compañeras del cabaret y personal del motel aportaron detalles que ayudaron a crear un retrato hablado del sospechoso. Con el retrato hablado y los testimonios, la policía logró detenerlo días después. Durante el interrogatorio confesó el asesinato de Julia, pero negó tener algo que ver con los demás. Finalmente fue sentenciado a 60 años de prisión, ya que oficialmente solo se le comprobaron 2 asesinatos, aunque los investigadores sospechaban que la cifra real podría ser mucho mayor. El Pado. Anabel Gómez López era una mujer que vendía tamales afuera del Metro Indios Verdes, en la Ciudad de México. Era una comerciante como cualquier otra, que trabajaba para poder sobrellevar su día a día. Vivía en condiciones bastante precarias y dependía completamente de lo que lograra vender cada día para poder seguir comprando ingredientes y mantener su negocio funcionando. Llegó un día en que las ventas no fueron lo suficientemente buenas y la carne era lo más caro que tenía que comprar para poder seguir preparando sus tamales, así que empezó a entrar en desesperación porque no sabía qué iba a hacer. Un día se encontró con una niña que estaba perdida y buscaba a sus padres. Anabel decidió llevarla a su casa con la idea de ayudarla, pero en cuanto llegaron vio en ella una forma de conseguir carne sin gastar dinero. Así que la pequeña nunca más volvió a salir de casa de Anabel, ya que utilizó su cuerpo para preparar tamales. Lo que comenzó como una decisión que tomó en medio de una crisis económica, se fue convirtiendo en una serie de crímenes. Comenzó a repetir el mismo patrón con sus víctimas. Buscaba principalmente a mujeres, las llevaba a su casa y ahí las asesinaba para utilizar su carne como ingrediente principal. Mientras eso ocurría, sus tamales comenzaron a ganar fama entre la gente por su sabor, algo que hizo crecer su clientela sin que nadie sospechara de dónde provenía realmente la carne. Su negocio fue creciendo, comenzó a vender más y quienes compraban solo pensaban que realmente tenía muy buen sazón, sin imaginar lo que había detrás de la preparación. En 2017 ocurrió una fuga de gas dentro de su departamento. Los vecinos se alertaron por el olor y dieron aviso a las autoridades. Llegaron los bomberos y servicios de emergencia para detener la fuga, pero al entrar al departamento se encontraron con un olor mucho más fuerte que el de una fuga de gas, pues olía a carne echada a perder. Empezaron a revisar el lugar a detalle y descubrieron restos humanos de al menos 6 personas. Cuando detuvieron a Anabel, confesó que no había sido solo un crimen y que con el tiempo dejó de hacerlo por impulso y empezó a convertirlo en algo cotidiano, siguiendo un patrón cada vez más claro con nuevas víctimas, haciéndolo parte de la operación de su negocio como si fuera algo normal. Finalmente, Anabel fue sentenciada a 25 años de prisión por homicidio y delitos relacionados con la salud pública. La noticia causó un fuerte impacto, sobre todo entre las personas que pasaban diariamente por Indios Verdes y compraban sus tamales sin imaginar de dónde provenía el sabor por el que se habían vuelto tan conocidos. En la colonia Jardines de la Hacienda, en Querétaro, se encuentra una casa que los vecinos prefieren no mirar, no solo por ser una construcción descuidada, sino porque las autoridades decidieron taparla por completo con ladrillo y cemento, y así intentar ocultar lo que ahí había ocurrido hace más de 30 años.
Claudia Mijangos había nacido en Mazatlán en 1956 y creció dentro de una familia con dinero, privilegios y una vida bastante acomodada. Era una mujer de presencia fuerte, carismática y en su juventud incluso llegó a ser reina de belleza. Cuando se mudó a Querétaro junto a su esposo, Alfredo Castaños, todo parecía indicar que tenía la vida resuelta. Contaba con una herencia importante por parte de sus padres y abrió una boutique de ropa exclusiva en el centro, un lugar frecuentado por personas de la clase alta de la ciudad. Pero detrás de esa imagen había otra muy distinta. Por un lado estaban el lujo, la moda y la vida acomodada que proyectaba, pero por el otro comenzó a crecer en ella una obsesión religiosa que con el tiempo se volvió cada vez más extrema, a tal grado de que comenzó a dar clases de catecismo en el Colegio Fray Luis de León, que era el mismo lugar donde estudiaban sus 3 hijos, Claudia María, de 11, Ana Belén, de 9 y Alfredo, de 6. La familia Castaños Mijangos parecía la familia perfecta. Siempre iban a misa los domingos, tenían hijos bien educados y una casa impecable. Todo daba la impresión de estabilidad, pero dentro de la casa, la salud mental de Claudia se estaba deteriorando cada vez más. Su matrimonio cada vez se iba deteriorando, pues por momentos se le veía demasiado eufórica y de repente caía en una tristeza profunda que no era normal. Hubo varias señales que al día de hoy parecerían muy obvias, pero en esa época simplemente se ignoraron y justificaron. Pasó el tiempo con el mismo comportamiento hasta que un día Claudia comenzó a perseguir a su esposo con un machete y en otra ocasión le destrozó las llantas del coche. Aún así seguían justificando estas acciones diciendo que era su carácter sinaloense o por el estrés de que su matrimonio se iba deteriorando cada vez más. Pasaron los años e inevitablemente llegó el divorcio, haciendo que Alfredo se fuera de la casa, mientras Claudia se quedó sola con sus hijos y comenzó a desarrollar una fijación por el padre Ramón, que era un joven sacerdote de la escuela donde estudiaban sus hijos. Esa obsesión fue mucho más allá de un simple enamoramiento, pues Claudia comenzó a asegurar que se comunicaba con él por telepatía y estaba convencida de que fuerzas oscuras, junto con Alfredo, conspiraban para impedir que pudieran estar juntos. Esto hizo que, poco a poco, su estabilidad psicológica y emocional se fuera deteriorando cada vez más, a tal grado que dejó de dormir porque decía que veía ángeles peleando contra demonios dentro de su cuarto y aseguraba que las paredes le hablaban. Una noche, Alfredo fue a la casa y comenzaron a discutir, pues él quería que regresaran, pero ella, en sus delirios, lo veía como una amenaza para su guerra espiritual. Alfredo se fue de ahí gritándole que se iba a arrepentir. Dieron las 3:15 de la mañana y Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez. Desde el primer momento su voz sonó completamente distinta. Estaba aterrada, fuera de sí, y decía cosas sin sentido como que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Verónica intentó calmarla como pudo y le dijo que en cuanto amaneciera iría a verla. Pero eso no hizo que Claudia se calmara, pues después de colgar bajó a la cocina y sacó 3 cuchillos de los cajones. Subió las escaleras y entró al cuarto de su hijo Alfredo, donde comenzó a atacarlo. Esto hizo que sus gritos despertaran a sus hermanas. Claudia María corrió hacia la habitación donde se encontraban su madre y su hermano para intentar detenerla, pero Claudia ya no parecía reconocerla, pues en su mente estaba luchando contra supuestos entes malignos. La niña herida trató de escapar corriendo hacia las escaleras en busca de una salida, dejando manchas de sangre en las paredes y el piso mientras intentaba huir. Su hermana, Ana Belén, de apenas 9 años, tampoco tuvo oportunidad de escapar. Ella trata de huir, inclusive se ven en ciertas fotografías cómo la niña intentó bajar las escaleras dejando esta mancha hemática, exactamente, y luego, ya que acaba con la vida de Alfredo, se va contra Ana Belén, que es la menor de 9 años, la otra hermanita, como bien dices, 2 niñas y un niño, acaba con ella de la misma manera, pero en esta ocasión yo entendería que ya está el éxtasis, lo que está viviendo Claudia en su mente,
que este segundo cuchillo que utiliza, al tratar de parar estas apuñaladas, el menor la menor, Ana Belén, pone las manos frente y ella atraviesa el hueso, pero está la fuerza con la que hace que rompe nuevamente, pero llega a cortar el miembro de la niña. Con esta agresión y con esta furia es que lo está haciendo. Cuando amaneció, Verónica llegó a la casa tal como se lo había dicho una noche antes, pero se encontró con la puerta entreabierta y en cuanto entró, el olor a sangre era imposible de soportar. Lo primero que vio fue el cuerpo del pequeño Alfredo. Horrorizada por esta escena, salió de inmediato a pedir ayuda. Al poco tiempo llegaron policías y paramédicos, pero lo que encontraron dentro superó cualquier escena que muchos de ellos hubieran visto antes. Claudia había llevado los cuerpos de sus 3 hijos hasta la recámara principal, los acomodó juntos y los cubrió con una colcha, como si simplemente los hubiera acostado para dormir. Verónica se encontraba acostada junto a ellos con la ropa llena de sangre y un cuchillo en la mano. Cuando la despertaron, no mostró culpa ni una reacción normal ante lo que había pasado. Más bien parecía completamente desconectada de la realidad. Lo primero que dijo fue que la dejaran en paz porque tenía que despertar a los niños para llevarlos a la escuela. En su mente, lo que había hecho no era algo real. Si este brote psicótico hubiera sido cierto, si ella hubiera estado desconectada al grado de que cuando llega la policía, ella les dice que tiene que cambiar a los niños porque los tiene que llevar a la escuela. En esos entonces no había teléfonos celulares y creo que ni siquiera aplicaría ahorita, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Sí. Se acordó, en esos tiempos uno agarraba su libreta y decía, el número es 14 15 27 12 sí, y marcaba. Sí. En un brote psicótico, donde de verdad está fuera de sí, va a tener la memoria o va a recordar que la agendita, déjame abrirla, o si se lo sabía de memoria, para marcarle a una persona en específico, es que ya no me está cuadrando nada. Ándele, esos son los pequeños detalles del por qué no puede ser un brote psicótico. Porque finalmente en una cuestión así, la persona... No hay conciencia para nada. Exactamente, no hay conciencia y probablemente hubieran encontrado a esta mujer deambulando en la calle completamente perdida. O alimentándose algo porque no está en el momento razonando. Así es, pero ya el hecho de que yo, como usted bien lo dice, buscar en una agenda o la memoria ya muy tranquilo agarrar y marcarle a mi amiga y cambiar el mango y hacerme las lesiones, para mí no es un brote psicótico. El caso rápidamente se conoció en todo el país. Los periódicos la apodaron La Hiena, pero conforme avanzaron las investigaciones, los diagnósticos médicos mostraron una realidad distinta. Los psiquiatras determinaron que padecía epilepsia del lóbulo temporal y esquizofrenia paranoide. Así que durante el ataque se encontraba en medio de un brote psicótico donde no distinguía la realidad del delirio. Claudia fue detenida y después fue declarada legalmente incapaz de ser considerada responsable de lo que hizo debido a su estado mental, por lo que solo recibió una medida de seguridad de 30 años en un hospital psiquiátrico, que era la pena máxima permitida. Pasó 3 décadas en Tepepán, en la Ciudad de México, viviendo entre tratamientos psiquiátricos, terapias constantes y un encierro absoluto. Mientras tanto, su casa se volvió un lugar de culto para curiosos y personas interesadas en lo paranormal. Los vecinos siempre se quejaban de ruidos, luces que se encendían a pesar de no tener electricidad y gente que se metía a hacer rituales. Fue por eso que las autoridades decidieron taparla por completo. El 24 de abril de 2019, Claudia cumplió su sentencia y salió libre a la edad de 63 años. Una de sus sobrinas se la llevó de regreso a Mazatlán, donde empezó a vivir con otra identidad. Entonces, para mí no fue un brote psicótico, sino fue completamente una situación con alevosía, ventaja, todo premeditado y obviamente hablando con un dolo. Y le voy a decir por qué, maestra, porque incluso
hay algo padrísimo que aplican los psicólogos y los psicoanalistas que se llama victimización, ganancia secundaria. Claro. Entonces, ella al victimizarse con su amiga de que no sé dónde están, estoy muy cansada, los niños, ¿dónde andan? Se está victimizando de que estoy cansada, no sé dónde están, pobrecita, estoy divagando. Secundariamente está ganando la cuestión de inimputabilidad. Claro. Y en aquel entonces había pruebas tan sencillas que era muy, muy fácil darle la vuelta al estudioso, digo con todo respeto, a nivel psiquiátrico. Digo, porque hay psicópatas, maestra, que se bailan así al psiquiatra. Ah, no, por supuesto, los hemos visto, sí. Y esos son los más peligrosos, ¿no? Sí. Estos camaleones que además logran identificar al especialista que los va a ayudar a escapar. Sí. Y esto se ve mucho en reclusorios. Sí, claro. Ya saben quién es, saben qué decirle. Incluso con derechos humanos saben muy bien qué decir. Cómo manipular a todos, a jueces, a todos. Sí.